cuando no tenemos una visión, sucede algo particular. ¿Cuántos de ustedes usan lentes? ¿Sí? Hagan un ejercicio conmigo. Se lo saca 1 minuto. Uy. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Perdimos qué cosa? El enfoque. Lo que antes veíamos bien, definido, de pronto, ¿qué sucedió? Lo empezamos a ver borroso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque perdimos el enfoque. Entonces ya no sabemos decirnos, che, eso de ahí, esa mancha, ¿será un gato? ¿Será un perro? No, ladra. Tiene que ser un perro, ¿no? Se acerca uno más y dice, no, era un loro de esos que aprenden a ladrar. Y justamente tiene que ver con no saber qué es lo que tenemos enfrente, porque perdimos el enfoque. Y cuando perdemos el enfoque, evidentemente lo que perdemos también es la seguridad de las cosas que vemos, la seguridad de las cosas que escuchamos. Cuando el Señor nos da un plan, cuando el Señor nos muestra una dirección, empezamos a dudar. ¿Por qué? Porque no estamos enfocados, porque de verdad no vemos cuál es el camino, no estamos enfocados si de pronto no tenemos esa visión. Si de pronto no les alineamos a la visión, decimos, bueno, pero es que será por acá, será por allá. Y de esa misma confusión termina desembocando en miedos. ¿Miedos a qué? Miedo a lo desconocido, porque está desenfocado, no sé bien lo que estoy viendo, no lo entiendo del todo. Entonces, eso me da miedo. Ahora, cuando vemos eso, empezamos a dudar y eso trae un problema a nuestras vidas. Y es que, sencillamente, no podemos tener la certeza de las cosas que queremos hacer. Joven, niña, adolescente, ¿para qué estás estudiando? ¿Qué quieres hacer en tu vida? ¿Te has planteado qué voy a hacer de acá a 5 años? ¿En dónde me veo? ¿Cuál es mi visión de mi futuro? Papá, mamá, ¿has visto una visión para tus hijos? Es decir, bueno, es que yo me gustaría que mis hijos, no sé, sirvieran en la iglesia, o estudiaran más, o sean más responsables. ¿Has tenido una visión de ellos? Esposo, esposa, maridos, ¿tienen una visión para la familia? ¿Han podido decir, bueno, es que, ¿cómo hago esto de yo y mi familia serviremos al Señor si ni el perro me hace caso? Entonces, tenemos que entender de que si no tenemos una visión, si no estamos efectivamente seguros de lo que queremos, no vamos a alcanzar nunca. Para estar seguros de lo que queremos, lo primero que tenemos que hacer es ponerle nombre. Es decir, yo estudio, en el caso de los adolescentes, yo estudio para hacer algo. ¿Qué es? No sé, doctor, médico, veterinario, algo. ¿Sí? Aquellos que tienen negocio, digan, no, pónganse en la meta segura. La palabra de Dios habla con respecto a un par de cosas que tenemos que considerar a la hora de recibir una visión. Y es que lo primero tenemos que entender es lo que ya habíamos leído, que la visión de nuestras vidas está puesta por Dios. ¿Sí? En Jeremías, ahí lo vemos. ¿Quién tiene el plan? El Señor. ¿A quién hay que consultar? A Dios. Mire lo que sigue diciendo. En Efesios vamos a ver algo que es particular. Efesios 2:10. Porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Amados,
Lo que estás haciendo, ¿sí? Si estás en Cristo Jesús, lo estás haciendo porque el Señor lo puso así. Porque Dios quiere que lo pongas en práctica. ¿Qué cosa quiere que pongas en práctica? Las buenas obras. Si estás haciendo célula, hay que seguirlo practicando. Si estás compartiendo de tu fe con alguien más, hay que seguirlo practicando. Si estás sirviendo, hay que seguirlo practicando. Las buenas obras son las que hay que seguir practicando. ¿Amén? ¿Por qué? Justamente por una cuestión sencillita. Pablo, Bernabé, ¿recuerdan esos dos personajes de la Biblia? Apóstol de Cristo, ¿sí? La palabra de Dios dice en Hechos 13:2 que, hablando de ellos, mientras ayudaban y participaban en el culto del Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Amados, cuando nosotros queremos recibir esa visión de Dios, ¿dónde debemos de estar? Congregados en el culto, dice la palabra de Dios. Cuando usted viene aquí, no solamente viene a adorar a Dios, a servir al Señor, a traer su ofrenda, su diezmo, no solamente viene a compartir con sus hermanos, viene también a recibir palabra de Dios, a recibir la visión de Dios para su vida, a recibir la visión para la iglesia. Amén. Cuando el Señor llamó a Pablo y Bernabé, ellos estaban ayudando justamente en el culto. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que es sumamente importante que entendamos que no solamente hay que presentarnos ante el Señor desde la comodidad uno de la casa, diciendo, bueno, yo oro al Señor pastor, ¿sí?, para que Dios me ayude, ¿sí?, sino también que tengo que practicar las obras para las cuales ya el Señor me instauró, me puso para hacerlas. Y no solamente eso, sino que también tengo que congregarme, porque es allí donde el Señor también puede hablarme y decirme: apártenme a esta persona para esta obra. Amén. Tenemos que saber esto porque es un requisito importante. Ahí mi llamado al pastorado los recibí justamente en uno de los eventos. Hace un tiempo atrás hicieron un campamento, ¿sí? Yo fui a un estilo de campamento que es más un encuentro para adolescentes. Y ahí fue cuando el Señor habló a mi vida y puso este llamado al pastorado, ¿sí? Cuando uno empieza a buscar la voluntad de Dios, el Señor empieza a hacer efectivo ese plan de Dios en nuestras vidas. Y aunque uno pueda empezar a decir, bueno, yo no sé cómo va a suceder, la verdad es que esto que Dios me puso es un sueño enorme, es una visión enorme, y yo no sé cómo va a pasar. Déjeme decir, el plan es de Dios, ¿sí? Y ¿sabe qué? Dios lo va a cumplir. Si esa es su visión, si eso es lo que Dios le dio, Dios lo va a cumplir. Pégale al que tenés al lado un codazo así, decirle: eso es para vos. Mire lo que dice Isaías 41:10. Este es uno de los versículos que más me gustan, justamente porque cuando estamos desenfocados, cuando empezamos a decir, Señor, la verdad que no sé cómo hacer, qué hacer, este versículo me ayuda muchísimo. Quiero compartirlo con usted. Isaías 41:10 dice así: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra, ¿de qué? Con la diestra victoriosa. ¿Sí? ¿Cómo cree que es la diestra victoriosa? ¿Cómo hace uno cuando gana? Eso es. Con la diestra victoriosa, diciendo, cuando
Cuando gana algún boxeador, ¿qué hacen? ¿Ah? Lo eligen y le levantan la mano de quién fue el que ganó. Entonces, a eso se refiere el Señor. No temas, porque el Señor va a estar contigo, no te angusties. Él te va a fortalecer, Él te va a ayudar. Tenemos que saber esto, porque muchas veces las visiones que podemos tener pueden ser enormes y pueden traer miedo a nuestras vidas, pero si viene del Señor, no hay que tener miedo. Una persona que tuvo mucho miedo fue Jacob. No sé si recuerdan a Jacob. Jacob engañó a su papá para que le diera la bendición que le pertenecía a su hermano. ¿Recuerdan? Cuando lo engañó, dijo, bueno, de acá tengo que desaparecer. Y su mamá le dijo, tenés que irte, porque te van a matar. Y efectivamente, su hermano lo perseguía para matarle. Y en el viaje que tuvo Jacob, dice la palabra de Dios de que él se acostó a dormir. Y había una costumbre antiguamente que se utilizó una piedra, ¿sí? La solían poner y marcar para saber la dirección, ¿sí? Porque como uno de noche, ¿sí?, no tenía mucha idea de para dónde ir, ¿sí? Entonces a la hora de acostarse decía, bueno, yo fui para aquel lado, entonces coloco una piedra y la uso de cabecera, ¿sí? Me acuesto con la cabeza mirando hacia esa piedra. O sea, para saber que cuando me despierte y digo, che, ¿dónde estoy? Decir, bueno, ok, me desperté con la piedra en la cabecera, ¿para qué lado? Perfecto, sé que tengo que seguir hacia allá. ¿Me entiende? Entonces, cuando hizo esto, antes, durante ese momento en el que estuvo durmiendo, tuvo una visión en Jacob. Y el Señor le mostró ángeles que subían y bajaban por una escalera, ¿sí? Y Jacob allí hizo algo particular. Dijo, Señor, si tú me acompañas en este viaje, me cuidas, me das comida y ropa para vestir, entonces serás mi Dios. Y levantó con esa misma piedra, ¿sí?, y algunas otras que estaban allí, levantó un altar, un memorial a Dios. Y eso es otra de las cosas que tenemos que entender a la hora de tener una visión. Cuando nosotros recibimos una visión de Dios, no importa el tamaño que sea, cuando recibimos una visión de Dios, tenemos que recordar esa visión, tenemos que tenerla patente en nuestras vidas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que lo tenemos que escribir en algún lugar, tiene que estar anotado en nuestra bitácora de oración, tiene que estar anotado en algún lado, pegada, no sé, en la heladera, tiene que escribirla en una pared, donde sea, pero tiene que recordarla. ¿Por qué? Porque si usted no la tiene en cuenta, la visión que Dios le dio, va a suceder lo que hemos dicho, va a perder el enfoque. Y cuando pierde el enfoque, junto con él se va a ir su seguridad. Entonces tenemos que ser bien conscientes de esto. Jacob no iba a dejar que pasara la oportunidad esa, iba a decir, ¿sabe qué? Voy a marcar este lugar y voy a hacer un memorial allí, voy a poner algo que me recuerde a mí, allí, que Dios está conmigo, que Dios me va a cuidar, que Dios me ama y tiene una visión para mi vida. ¿Amén? Tenemos que ser conscientes de esto. No solamente tenemos que quedarnos con que, bueno, consulto a Dios, bueno, hago las buenas obras que Dios determinó para mi vida, no, y también voy a la iglesia, sino que tengo que recordar lo que Dios me dijo. También lo tengo que hacer. Es parte de la lista de lo que yo debo de hacer. Ahora, cuando vemos también que de una y otra manera el Señor sigue obrando de la misma manera, sigue diciéndonos que tenemos que traer a memoria aquellas cosas que Dios hizo sobre nuestras vidas y las que está por hacer también. Podemos entender de que
la verdad, la gracia del Señor está en nuestras vidas. Habacuc, versículo 2, capítulo 2. Quiero hablar un poquito del entorno. En ese entonces estaba Habacuc y pedía al Señor una dirección de qué iba a tener que hacer el pueblo, de una profecía. Y el Señor les respondió, diciéndole así. Y el Señor les respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas, para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia el cumplimiento y no dejará de cumplirse. Amados, quiero rescatar algo que es esencial, y es que esto se trata de tiempo. La vida se trata de tiempo. Concretar una visión se trata de tiempo. Y muchas veces vamos a tener la tentación de fallar en la espera de esos tiempos. Muchas veces vamos a tratar de llevar la visión de parte del Señor con nuestras propias fuerzas y no esperar los tiempos de Dios. En muchas ocasiones nos va a suceder que, como dice el dicho, el que espera, desespera. Y es allí cuando tenemos que traer a memoria lo que Dios nos dijo y sujetarnos de su palabra. No solamente basta con todo lo que ya hemos dicho, sino que tenemos que empeñarnos en fe y decir, Señor, tú me lo dijiste, tú me diste esta visión para mi familia, tú me diste esta visión para con mis hijos, tú me diste esta visión en mi negocio, en mi trabajo, en la iglesia. Tú me diste una dirección. Y sujetarnos de Él, a pesar de que puede pasar mucho tiempo. Y ahí el Señor se lo estaba advirtiendo al profeta, diciéndole, ¿sabes qué? Va a parecer que va a pasar mucho tiempo, ¿sí? Te va a parecer mucho tiempo, pero quédate tranquilo porque se va a cumplir. Míralo al que tenés al lado y decirle, se va a cumplir, ¿eh? Espera el tiempo que tenga que ser porque se va a cumplir. Amados, cuando yo pienso en que uno dice, bueno, pero las visiones no habrán sido para aquel entonces, estas visiones enormes que Dios les dio a esos hombres de Dios, ¿no será para aquel entonces? La verdad es que no. Si ustedes me dicen, no, pastor, pero la verdad es que ¿qué visión me puede dar Dios a mí? Créale al Señor. La palabra de Dios dice en Hechos 2:17, sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, los hijos y las hijas de sus profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Cuando entendemos esto y vemos justamente lo que dice la palabra de Dios, entendemos de que nuestros hijos, hijas, los jóvenes, van a tener visiones de lo que va a ser el futuro. También dice la palabra de Dios que los ancianos van a tener sueños. Y uno diría, bueno, pero ¿no tendría que ser al revés? ¿No? ¿Que los sueños son más de los jóvenes? ¿Quiénes son los que pierden más tiempo soñando? Los jóvenes. Y los ancianos teniendo alguna visión. Pero el Señor dice, no, yo voy a derramar mi espíritu y las visiones las van a tener los jóvenes. Y los sueños van a volver a ser parte de la vida de los ancianos. Amados, quisiera terminar diciéndoles algo particular. Y es que antes de que muriera Moisés, el Señor le pidió que subiera a un monte y que desde ese monte observara
la tierra prometida. Una tierra a la que él no iba a alcanzarla, él, ¿sí? Pero quiero que entendamos que el Señor lo hizo para que él entendiera que su visión estaba allí y que la iban a alcanzar. Tal vez no él, la generación que seguía, los Josué, ¿sí? El que seguía, pero que la visión estaba allí, que su compromiso no se había cortado. Quisiera que hoy usted se pusiese de pie y me acompañara en una pequeña oración, porque muchas veces andamos por la vida sin considerar qué estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Y dejamos que pase un día tras el otro sin tener en cuenta qué es lo que Dios está queriendo hacer en nuestras vidas. A veces venimos a trabajar de manera automática, a veces estudiamos de manera automática, a veces vivimos porque existimos y nada más. Pero lo cierto es que Dios tiene planes para con nuestras vidas. Dios tiene planes para con nuestros hijos, para con nuestra familia, y que tenemos que ser conscientes de ellos. Quiero que cierren sus ojos y que juntos podamos orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo sé que tú nos has dado una visión, Señor, como iglesia, Padre amado. Te pedimos, Señor, de que seas tú, Señor, ayudándolo a llevar adelante esta misma, Señor. Pero no solo como iglesia, Señor, sino como familia, como individuos, hemos recibido palabra tuya, Señor. Y muchas veces nos hemos olvidado de escucharte, Señor, de tenerla en mente, Padre amado. ¿Cuántas veces nos has dado una promesa? ¿Cuántas veces nos has mostrado qué querías hacer? Nos has hablado a través de las reuniones, nos has hablado a través de las personas, has mandado profecía en nuestras vidas, has mandado palabra. Sin embargo, nunca hemos levantado un altar familiar, un lugar donde poder recordar lo que tú nos has hecho, lo que nos has prometido, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, hoy queremos, Señor, recordar todo lo que nos has dado, Señor. Todas esas promesas que están en nuestras vidas, Señor. Queremos hoy que tu Espíritu Santo la traiga en memoria, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Sabemos que es probable que pase tiempo hasta que se cumpla, pero no queremos olvidarlo en ningún momento, Señor. Queremos anotarlo en nuestro corazón, Señor. Queremos tenerlo anotado en nuestro hogar, Señor. ¿Cuáles son nuestras promesas a nuestras vidas, Señor? Para no desenfocarnos, para no distraernos, Señor. Para tener una visión clara de lo que queremos y de lo que debemos de hacer, Señor. Para que tu Espíritu Santo el día de mañana pueda levantarse y decirnos: apártanos para esta tarea, Señor. Porque sabemos que tú tienes planes buenos para nuestras vidas, Padre amado. Que tienes un futuro y una esperanza para darnos, Señor. Y así seamos muy ancianos y no podamos cumplirlo, nosotros sabemos de que tu plan persiste en las generaciones, Señor. En el nombre de Jesús, renueva esa visión en nuestras vidas, dan una claridad distinta a la hora de ver qué tenemos que hacer y qué debemos hacer, Señor. En el nombre de Jesús, danos palabra tuya allí en la intimidad, cuando estemos solos contigo, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a tomar las mejores decisiones, Señor. Que nos guíe, oh Dios, a buscar tu presencia, Señor, de una manera sobrenatural en este tiempo, Padre amado, entendiendo de que tú tienes un plan nuevo para nosotros.
que tienes una visión renovada. Sí, Señor, que tu Espíritu Santo habite en nosotros, oh Dios, y que sea como tu palabra dice, que Él es nuestro guía, nuestro ayudador, nuestro consolador, que sea Él nuestro consejero, que sea Él quien haya impartido nuestra visión, Señor, sobre nuestras vidas, Padre amado, en el nombre de Jesús. No queremos vivir desenfocados, vivir temerosos, sin saber a dónde ir, sin saber a dónde apuntar, sin saber qué cosas nos rodean. Queremos tener una visión clara de lo que tú deseas en nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu nos guíe hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.